Seas bienvenido. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Grato poder estar otra vez ahí donde me estás escuchando. Y siempre va a ser mi oración pedirle al Señor que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hoy estamos comenzando una nueva serie y la vamos a disfrutar. Ahí donde estás, acompáñame en oración y posterior medita en el canto preparando la palabra. Amado Dios, te doy gracias porque eres un buen papá, un buen Dios. Señor amado, digno eres de ser adorado, exaltado. Háblanos, te lo pido. Y gracias por darnos la oportunidad de saber que tú habitas entre nosotros. Háblanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Puede ser prepararte con este canto. Me hace falta oír tu voz. Puedes cantar así. Invitándome a entrar. Oh, como extraño tanto. Como extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. No te alejes de Él. Dios está te escuchando y va a hacer milagros en tu vida. Oh, Padre, yo sé que no lo merezco. Habla con Él. Padre, yo sé que no lo merezco, mas no tengo a dónde ir. Oh, me hace mucha falta. Me hace mucha falta caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Padre, levanta tus manos y cante fuerte, fuerte, fuerte. Voy a volver. Voy a volver a la casa del Padre. Reposar tranquilo en los brazos de mi Padre, de mi Padre. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi reposa tranquilo en los brazos de mi Padre, de mi Padre. Mira, me hace falta. No hay como poder reconocer que nosotros fuimos creados para poder habitar con Él. Tú fuiste creado para ser un portador de su presencia. Y fuimos creados para dar evidencia de esa presencia en nosotros. Y encontramos en la Escritura varios modelos, figuras, ejemplos de cómo nosotros poder desarrollar esa habitación para que Él se sienta agradado. Y uno de estos modelos es el que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. El tabernáculo dado a Moisés y cómo se configura con nuestra vida. El tabernáculo de Moisés es una figura que no solo habla de la forma como ellos tenían que darle lugar a la presencia del Señor y ciertos ritos, llamémosle, que ellos tenían que ejercer para poder expiar los pecados, poder tener un sacerdocio que pudiera presentarle al Señor lo correcto en un lugar santo y cómo poder tener su presencia en un lugar santísimo. Y en él encontramos nada menos que paralelismos que manifiestan que Jesucristo estuvo en este lugar plasmado. Y hoy, pues,
hoy vamos a dar una introducción conociendo esto y cómo es que este tabernáculo representa también nuestra vida personal o individual en un desarrollo para estar más a la estatura de Jesucristo. Bueno, cuando hablamos de un lugar para que Dios habite, en este tabernáculo encontramos que Él dijo que Él iba a darles a ellos ese lugar de habitación. Cuando Moisés tomó el desafío de sacar al pueblo de Egipto, dice que una de las preguntas que él le hacía al Señor, Moisés al Señor le decía: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Y el Señor le respondía: mi presencia irá contigo. Entonces, la presencia de Él se manifestó en diferentes elementos, como en una nube, en una columna de fuego, en los milagros, pero sobre todo en el tabernáculo. Y es el tabernáculo donde Él dice: yo voy a diseñar este lugar y lo van a hacer conforme a mi diseño. Dice Éxodo 25, 8, 9 de esta manera: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Entonces, esto es hermoso porque vemos cómo es que si a alguien le gusta hacer las cosas a su manera, diseños personales, es al Señor. Tú eres un diseño de Dios. Y Dios quiere que se logre hacer el diseño que Él hizo para ti en tu vida y que se logre desarrollar y plasmar. Y de esta manera todos nosotros somos diseños, como Él lo mostró con este diseño del tabernáculo. Primero usted dirá: ¿qué significa la palabra tabernáculo? Bueno, en el original, tabernáculo es como tienda de campaña o lugar de habitación para acampar. Para acampar, recuérdelo. Entonces Dios le está diciendo: ustedes edificarán un campamento y en ese campamento yo voy a poner mi lugar de habitación, una habitación para mí. Pero tiene que tener un diseño específico con diferentes elementos, con diferentes características. Y lo lindo en todo esto es que en todas estas características vemos plasmado cómo es que se mira la personalidad o la deidad, llamémosle, de Jesucristo plasmado en cada uno de estos elementos. Por eso no es coincidencia que cuando Juan el apóstol, él escribió el Evangelio de San Juan, valga la redundancia, en el capítulo 1, verso 14, él decía de esta manera: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en las versiones originales dice: y tabernaculizó, o sea, él vino a acampar entre nosotros, como quien dice que aunque pareciera una morada temporal, Él de todos modos va a estar en nosotros y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted dirá: ¿pero por qué es temporal? Porque va a llegar un día en que cuando estemos delante de su presencia, que ya no es necesario que Él habite entre nosotros, porque estaremos delante de su presencia. Él estará con nosotros dentro de esa hermosura llamado dimensión celestial. Y de esa manera vemos que Jesucristo viene a darnos una figura del tabernáculo. Y de esta misma manera el Señor nos dice: ustedes también van a ser tabernáculo mío, porque Jesucristo nos dijo que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y si Él es el tabernáculo, estamos diciendo que nosotros también podemos ser ese tabernáculo llamado templo. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros?
tú eres un tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es la tercera, o en la Trinidad, llamémosle, es esa esencia de Dios, del Hijo en nosotros, está diciendo que el Hijo mora en ti. Y tú tienes que darle a la presencia de Dios ese lugar de habitación digno para Él. Entonces, si tú eres un templo, Jesucristo es un templo y tenemos un templo terrenal, tenemos que aprender de los modelos para que su presencia sea digna de ese lugar de habitación. Y encontramos en la Escritura diferentes, llamémosle, modelos que nos muestran cómo hacerlo. Por ejemplo, tú has oído que Moisés, o le hemos estudiado, que Moisés sacó desde Egipto y llevó al pueblo de Israel por medio de Josué hasta la tierra prometida. Esa travesía del desierto es un modelo de, llamémosle, de desarrollo del creyente a través de 42 campamentos. Y estos 42 campamentos tienen una evolución del creyente que viene desde Egipto, que es figura del mundo, hasta la tierra prometida, que es Canaán. Y de esta manera hay una secuencia. Igual en este tabernáculo que vamos a estudiar ahora, vamos a encontrar figuras que nos enseñan. Dice que en 1 Corintios 10 que todo lo que los hebreos o los judíos atravesaron en el desierto, en esa travesía, fueron figuras como modelos para nosotros los que estamos viviendo estos tiempos. Dice de esta manera, 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Quiénes son los que han llegado al fin de los siglos? Yo creo que la iglesia de estos tiempos, de este tiempo, está en esa etapa. Señor, tú ya vienes y solo prepáranos para que nosotros podamos estar listos en ese encuentro. Entonces, si el modelo del tabernáculo me enseña algo y yo quiero aprender de él, quiero retenerlo o entenderlo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en todos estos días acerca del tabernáculo, en estas semanas, llamémosle así, perdón. Vamos a estar viendo cómo es que el tabernáculo tiene ciertas características y entre estas tiene 3 áreas importantes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y por supuesto, cada una de estas áreas tiene también sus diferentes elementos. El atrio tiene el altar de sacrificio, la fuente de bronce. El lugar santo tiene el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Y el lugar santísimo tiene el velo que fue rasgado cuando Jesucristo murió, el arca del pacto y el propiciatorio, que es la cubierta del arca del pacto. Entonces, con estas diferentes etapas, así vamos a estar distribuyendo los diferentes días o enseñanzas en los próximos discipulados. Hoy vamos a ver las características de este bello tabernáculo, del cual la verdad es un diseño muy particular del Señor. Ahí en su pantalla puede ver lo que el atrio es, este lugar que está destapado y tiene un cortinaje alrededor. El atrio pues tiene una dimensión de 45 metros de largo por 22 metros de ancho. Y el lugar santo y el lugar santísimo, que era una tienda techada, tiene 22 por 6 metros. Tenía 2 áreas separadas por el velo. Y cada una de estas áreas, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, tenía sus elementos tal como usted lo puede apreciar en su pantalla. ¿Cuál era una de las características principales que sucedía continuamente en esta, llamémosle, en este diseño de tabernáculo? Era
que continuamente habían sacrificios u ofrendas que subían al Señor como olor fragante, continuamente. Y hoy pues es parte de lo que vamos a estar viendo. Entonces, con esta introducción vamos a entrar pues a las características del tabernáculo. Entonces, el Señor les dijo, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo, dice en Éxodo 26:30, que te fue mostrado en el monte. Quiere decir que Moisés, cuando subió al monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, también recibió, o él visitó y vio físicamente ese modelo. Da la impresión en Hebreos como que el autor, que pareciera que fue Pablo, pero hablando de Moisés, dice que Moisés estaba en el tabernáculo, o sea que él prácticamente como que lo vio físicamente. ¿Cuál pudo haber visto? Nada menos que el tabernáculo celestial que vamos a ver más adelante. Entonces, este tabernáculo tenía detalles. A Dios le agradan los detalles. Por ejemplo, el arca de Noé fue diseñada con detalles. Tenía una largura, igual que esto, tenía un largo, una anchura, altura, tenía características de cómo tenía que ser armada, muchos detalles. En la conquista de la tierra tenía detalles, ese era un diseño de Dios. El tabernáculo o el templo de Salomón de la misma manera. Igual, no podemos asegurar, pero los diferentes templos que han habido tomaron como modelo el tabernáculo de Moisés. Por ejemplo, el modelo de Moisés fue la base para desarrollar el templo de Salomón. Posteriormente el templo de Zorobabel, posteriormente el templo de los Herodes y las diferentes generaciones de Herodes. Y de esta manera pues encontramos que este modelo del tabernáculo de Moisés, él lo debió haber visto en algún lugar. ¿Y dónde creemos que lo vio? Pues nada menos que en el cielo. Apocalipsis capítulo 15, verso 5 dice así: después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces aquí nuevamente vemos que Juan el apóstol, él vio ese tabernáculo. Él fue llevado de una manera, en una forma espiritual, pero lo vio. O sea que ese modelo de Moisés él lo tomó de este tabernáculo que estamos hablando aquí. Ahora, yo le llamo tabernáculo celestial porque entonces vemos que un tabernáculo terrenal es el tabernáculo como el de Moisés, o un lugar donde tú vas para que la presencia de Dios baje. Actualmente podríamos decir que un tabernáculo podría ser un templo, la iglesia donde tú te congregas. O los judíos podrían ir a una sinagoga donde piden que Dios descienda en todo sentido. Ese es un tabernáculo terrenal. Encontramos en el cielo un tabernáculo celestial, pero hay un tabernáculo espiritual, y ese tabernáculo espiritual somos nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, o sea que ese templo espiritual que es Cristo nos dice: yo soy la cabeza, pero mi cuerpo es parte de mí, donde mora mi espíritu. Y ese templo espiritual que ellos son en esta tierra no fue dado por compra de monetaria o algo así, no, fue dado por mi sangre mismo. Y esto lo puede ver usted en Hebreos capítulo 9, 11 y 12, que dice de esta manera: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, o sea, Cristo llegó a ser el sumo sacerdote a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Él se convirtió en el tabernáculo perfecto, no hecho con manos, es decir, no de esta creación,
y no por medio de la sangre de machos cabríos o de becerros como los que presentaban en el tabernáculo de Moisés, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez fue suficiente y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Padre mío, bendito tu nombre, porque nos permites saber que nos das a nosotros la oportunidad de ser un tabernáculo y llevar tu presencia, porque fuimos comprados por un precio alto que fue la sangre de Jesucristo. Pero hay que desarrollarnos para poder llegar a ser un templo, pues a la estatura del varón perfecto que es Jesús. ¿Cómo así que hay que desarrollarnos? Bueno, en la Escritura encontramos que siempre hay niveles de desarrollo, en el sentido de que nosotros tenemos que estar siendo equipados para poder alcanzar ciertos niveles hasta poder llegar a la estatura completa, la del varón perfecto que es Jesucristo. Así lo dice Efesios 4. ¿Cómo somos equipados? Pues por medio de los 5 ministerios. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio del profeta, el ministerio de evangelista, del evangelismo, el ministerio pastoral y el magistral o el de maestro, ¿verdad? Y estos nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, a poder conocer a Dios como Él es. En el tabernáculo lo vemos, en el tabernáculo de Moisés. ¿Cómo vemos ese desarrollo? Bueno, el ejemplo es el que nos da Juan en sus cartas, cuando escribe en la primera carta, en el capítulo 2, versos 12 y 13. Dice así: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aquí le está hablando a que todos somos hijos redimidos por la sangre de Jesucristo. Os escribo, y entre estos hijos hay 3 niveles. Os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Entonces, conociendo que hay diferentes etapas, podemos ver que tenemos que crecer. Todos entramos en la primera etapa como niños. Y tenemos que tener esa sencillez como niños, pero tenemos que tener esa madurez espiritual como la de un padre. Y esto crece, es como ir en gradas, en gradas. La Escritura tiene varios enseñanzas que hablan de este desarrollo o esta madurez espiritual. Por ejemplo, el tabernáculo nos da un ejemplo de esto. Aquí tiene usted una figura del tabernáculo. Ahí encuentra que el tabernáculo era un cortinaje destapado con cortinas que tenía una etapa que era llamado el atrio, que es donde todos entran por una puerta y solo entraban ahí estaban los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Esta es una etapa como de niños. Conforme va desarrollándose, aquellos que van desarrollando y pueden entrar al lugar santo solo entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Eran como jóvenes, pero aquellos que van desarrollando ese nivel espiritual pueden entrar al lugar santísimo y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y ahí es como un padre. Entonces, hermoso esta llamémosle esta secuencia de etapas, porque ya podemos ver que el tabernáculo está muy compaginado con nuestra vida. Un tabernáculo nos muestra cómo es que tú puedes tener esa comunión con el Señor, aprender del Señor e ir creciendo espiritualmente hasta llegar a ese diseño que Dios anhela que puedas tener, para que el día cuando estemos delante de su presencia, pues encontremos ese tabernáculo celestial, llamémosle tan natural, porque tú ya lo viviste
en esta tierra, en el tabernáculo terrenal, pero por medio de un desarrollo espiritual. Me parece, no quiero confundir a nadie, pero a lo largo de estas enseñanzas vamos a ir aprendiendo. Bueno, ese tabernáculo que usted mira en esta figura tiene varias características. Uno es que tenía una puerta de entrada, y esta es como la puerta que es Jesucristo. Y todos comenzamos siendo como niños ahí. Y dice que desde el momento que nosotros entramos en Cristo, somos llamados a ser reyes y sacerdotes. El Señor nos confiere a nosotros la túnica del sacerdocio. En este caso, como si fuéramos de la tribu de los levitas, participando de los quehaceres para poder servir en el tabernáculo. Y de ahí comienza, pues, el sacerdocio o esos levitas, una preparación para que uno pueda estar creciendo espiritualmente. Y ahora vamos a ir aprendiendo por qué la importancia del sacerdocio. ¿Por qué es tan importante este concepto de que tú te consideres como esa persona destinada por Dios para poder retener su presencia y poder llevar su presencia a alguien? Y que tú puedas, pues, darle a alguien, llamémosle esa presencia, llevarle a la gente lo que tú tienes en sí. Romanos 18:6 dice de esta manera: he aquí yo mismo he tomado a vuestros hermanos, le decía la instrucción del Señor a Moisés y a Aarón, a los levitas, o sea, estos eran de la tribu de Leví, es por eso se llamaban levitas. Todos los de la tribu de Leví eran llamados levitas, de entre los hijos de Israel, y esto va a ser un regalo de mí para ustedes. De esta manera Dios les estaba diciendo: yo voy a establecer esta tribu, ellos van a ser los mediadores para que puedan ustedes acercarse a mi persona, a mi presencia, y mi presencia llegue con ustedes. Y dice, estos van a estar dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Entonces, prácticamente nos está diciendo que todo aquel que entra a la puerta y se convierte en un levita, tú como creyente en Cristo, al recibir a Cristo en tu corazón y le dices: Señor, tú compraste mi vida por precio, y no cualquier precio, el precio de la sangre de Jesucristo. Ahora aquí estoy, déjame ser útil para ti. Esa debería ser una de las características de aquel que participa de este ministerio o que quiere participar de este tabernáculo. O sea, decirle: Señor, úsame tal como tú quieres que yo sea usado. Y dentro de estos levitas, entre la tribu de Leví, llamémosle, habían inclusive un segmento de 3 tipos de, llamémosle, levitas. O sea, llamémosle así, dentro del grupo de la tribu de Leví, habían todavía 3 tipos de levitas. Obviamente uno de estos iban a ser sacerdotes, otros iban a ser sumos sacerdotes, pero todos pertenecían como a 3 subtribus en este sentido. Mire cómo dice Números capítulo 7, versos 6 y al 9. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes y se los dio a los levitas, o sea, a la tribu de Leví. 2 carretas y 4 reyes dio a los hijos de Gersón. O sea que Gersón eran una de las subtribus, conforme a su ministerio. Y a 4 carretas y 8 bueyes dio a los hijos de Merari. Era otra subtribu, conforme al ministerio bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero mire esto, pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. O sea que aquí encontramos, solo en este verso, encontramos que aún entre los mismos levitas habían 3 grupos, y unos más cercanos a las cosas sagradas y otros más alejados. Por ejemplo, dice que los de Coat, ellos no tenían
en la necesidad de bueyes o ningún tipo de fuerza humana, porque la misma presencia del Espíritu de Dios les iba a dar la fuerza para que ellos pudieran llevar sobre sus hombros todos los elementos sagrados, como el arca del pacto, el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso, lo sagrado de Dios. Pero después dice que había otro grupo, los hijos de Merari. Estos iban a tener una dirección por medio de un sacerdote, de una dirección por medio de un pastorado, llamémosle si fuera actualmente, alguien que los iba a dirigir. E iban a estar tal vez no tan espiritualmente como los de Coat, pero siempre son levitas. Pero después tenemos unos que son los de Gersón. Estos eran los que iban a estar muchos más animales, 2 carretas, 4 bueyes, porque estos iban a necesitar más fuerza de sus fuerzas humanas, o llamémosles fuerzas que serán más, no es que estuvieran en pecado, sino que hay algunos más cercanos y un poquito menos cercanos. O sea que en todos estos, todos eran aceptados, pero todos giraban también a estar cerca de la presencia del Señor. Por ejemplo, si lo quisiéramos ver en un esquema, dice que estaba el tabernáculo y cuando ellos dormían, por ejemplo, estas 3 subtribus estaban alrededor del tabernáculo. Usted puede ver ahí que en un extremo están los de Coat, los que no tenían animales porque todo lo llevaban en sus sombras, los de Merari, que eran las que pues llevaban menos animales, y los de Gersón, que tenían la mayor cantidad de animales. Y en el otro extremo estaba la habitación de Moisés y Aarón. Y alrededor del tabernáculo encontramos cómo estaba la distribución de todas las tribus, como que si fueran todos los que estaban en el atrio, que tenían derecho de poder estar cerca, pero no tenían llamémosle así, el privilegio de estar tan cercanos como los otros. Aquí nos habla como una distribución de la iglesia. Dentro de la misma iglesia van a haber muchos que son muy cercanos y otros que, aunque son creyentes, van a estar más alejados. Creo yo que el anhelo del Padre es preparar a una iglesia que esté cercana a Él, una iglesia que esté bien preparada, porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las adversidades, el que está más cerca de Él va a poder superar cualquier tipo de tentación, cualquier tipo de tribulación o cualquier tipo de prueba. Por eso es tan lindo encontrar esta referencia al tabernáculo. Entonces acuérdense que los levitas tenían 3 subtribus, los de Coat, Merari y Gersón, ¿verdad? Y alrededor de esto estaban todas las demás tribus. Los levitas eran los únicos que podían ministrar dentro del tabernáculo, dentro del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero aquí hay otras características que hoy vamos a entrar de lleno, y es nada menos que las vestiduras del sacerdote. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de vestiduras. Incluso menciona el Nuevo Testamento de que Dios, Jesucristo, está preparando a su iglesia y está limpiando sus vestiduras para presentársela a Él sin mancha y sin arruga. Incluso Apocalipsis habla que los creyentes están vestidos de un lino fino, como que habla de una calidad de acciones, porque el lino fino representan las obras de los santos. Pero mire las vestiduras que tenían que tener los levitas o los sacerdotes. Dice así: estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara, un cinturón, y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes, y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino. Aleluya. Bueno, aquí yo quiero detenerme algo, porque algunos dirán: mire, pero si el tabernáculo tiene tantos elementos de oro, maderas finas,
hilos de oro, o sea, incluso mantos, telas finas, de donde las sacaron. Acuérdense que cuando ellos salieron de Egipto, Dios les ordenó y Él puso una gracia en ellos para que ellos pudieran prácticamente a despojar de los egipcios de su oro y de sus cosas preciosas, no tanto para enriquecerse, sino porque el Señor sabía que iba a ser útil todos esos elementos para su tabernáculo. Moisés, cuando él recibió de los que estaban armando el tabernáculo, dijeron: necesitamos materiales, podemos pedir una ofrenda. Dice que Moisés anunció que el que quiera ofrendar materiales como oro, telas preciosas, especies, piedras preciosas, especies, hágalo. Y dice que el pueblo no paraba de dar. Tuvieron que dar la orden: ya no más, con lo que tenemos es más que suficiente. Y con todos estos materiales hicieron todos los elementos que mencionamos de las diferentes áreas del tabernáculo, pero también así se hicieron las vestimentas que estamos viendo en este cuadro a continuación. Este es muy importante verlo de esta manera. Usted puede ver que aquí está el sumo sacerdote y dice que él tenía una mitra, que era como decirte, aquí este es un paralelismo con Efesios 6 cuando habla de la armadura del cristiano. La mitra, que usted puede ver que está envolviendo la mente del sacerdote, era como esta envoltura, como una túnica envolviendo su cabeza, porque el Señor nos dice que a través de los pensamientos nosotros tenemos el yelmo de la salvación. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos. En la frente tenía una diadema, o era una lámina de oro donde estaba labrado santidad a Jehová, diciendo: yo soy santo porque el Señor es santo. Dice que él tenía usted puede ver ahí el término efod. Este era como un pectoral, o sea, esto era una pechera que tenía una sufalda bordada en oro y tenía unas hombreras, y sobre los hombros tenía unas piedras de ónice. Esto es muy importante porque en cada piedra tenía labrados en una piedra los 6 tribus y en la otra piedra las otras 6 tribus, dando a entender que un sacerdote lleva sobre sus hombros a su pueblo. Tú puedes llevar sobre tus hombros a una persona, a alguien, con tus oraciones, con tu ayuda en todo sentido. Y después encontramos que de entre esa pechera del efod había un pectoral, que era como una pechera, pero ahí tenía incrustada 12 piedras preciosas. Y esa era tan importante porque ese era llamado el Urim y el Tumim, como usted lo mira en su pantalla. Esa pechera era como decir: yo tengo en mi corazón a las tribus de Israel. Yo tengo la carga por ellos y ellos están conectados conmigo porque están conectados con el Señor. Y dice que cuando él quería hablar con Dios, se colocaba el pectoral y el Urim y el Tumim, significa esto. Y además este efod tenía un cinturón que se llamaba el cinto del efod, que en la armadura del Señor diría que nosotros tenemos que tener apretados nuestros lomos, guardando todas estas áreas de nuestra debilidad carnal, guardándonos. Y debajo del efod había un manto de color azul, tejido, decía, dando a entender que el color azul es como habla lo celestial, diciendo: tú eres celestial. Y debajo de este manto había una túnica bordada color blanco. ¿Por qué? Porque así tenemos que ser limpios de todo pecado. O sea, que dando a entender que sobre la blancura de nuestro cuerpo existía esa forma de decirle: Señor, yo me presento delante de ti, límpiame de todo pecado. ¿Cómo hacerlo?
por medio de la oración, un incensario, que era algo como todo sacerdote necesitaba llevar su incensario, porque eso reflejaba que era un hombre que oraba continuamente. Al final de la túnica o del manto azul estaban bordadas unas campanitas y unas granadas, que eran como una especie de florecitas bordadas. ¿Por qué eran necesarias las campanitas? Porque las campanitas, cuando el sacerdote caminaba, se movían. Entonces, como dentro del lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y tenía que estar limpio, cuando él caminaba ofreciendo el sacrificio en el lugar santísimo, solo él entraba. Al moverse, sabían ellos que estaba vivo, o sea, estaba vivo, porque las campanitas estaban haciendo su labor de anunciando que él estaba presentando el sacrificio. Igual los sacerdotes en el lugar santo también estaban con las campanitas, y obviamente los levitas pues no tenían ellos no tenían todo este equipamiento, solo aquellos que le entraban al lugar santo. Es curioso porque dice que el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía que entrar con un cordel amarrado a su pie, porque si sus campanitas dejaban de sonar y ya no sonaban, la única asunción o alguna forma de decir ellos, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si no estaba bien con el Señor o tenía pecado, podía quedar fulminado. Y con esa cordel lo podían sacar el cuerpo, porque nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. La verdad que esta enseñanza del sacerdocio es hermosísima, porque nosotros somos sacerdotes del Señor y tenemos que cuidarnos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, llevar la carga por la gente y poder tener ese incensario. Nuestras oraciones tienen que llegar continuamente al cielo, y tenemos que tener esa seguridad de tener nuestra túnica blanca. Si tus pecados fueren rojos como el carmen, ¿sí? Dice, van a venir como blanca lana, del color de blanca lana, si tú te arrepientes. Qué lindo esta figura del sacerdocio. Pero todo sacerdote es necesario que sea consagrado. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser ungido. ¿Y cómo lo ungían? Pues por medio de aceite y por medio de la sangre de un animalito. Para nosotros los cristianos podríamos decir que el ser consagrados es cuando el Espíritu Santo nos llena, nos reviste, nos envuelve continuamente. Mire cómo dice Levítico 8, verso 10 y 12 y el verso 23. Dice así: y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. ¿A quiénes? Al sacerdote, en este caso a Aarón y a sus hijos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Y además del aceite, dice en el verso 23, y Moisés degolló un animal y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha, en el pulgar de su pie derecho. Aquí lo que está diciendo es que la consagración tenía que ser por medio de la unción del Espíritu Santo y por medio de un precio de sangre. Qué linda la comparación con nosotros como los creyentes. Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque esta unción te ayuda a consagrarte. Y por medio de la sangre del Cordero, que te recuerda continuamente que tienes que aprender a oír, llenar tus pensamientos de algo pues consagrado. Tienes que buscar el pulgar, tus fuerzas sean algo consagradas, y el dedo gordo del pie, tu caminata tiene que ser consagrada. Y por eso habla de que este aceite tenía que haber sido hecho muy delicadamente. Ese aceite de la unción para consagrar los elementos del tabernáculo es clave en todo esto, porque habla de la fragancia de la presencia del Señor. Cuando ellos olían esta fragancia, este aceite en ese tabernáculo, decían, aquí está el Señor. Y lo mismo sucede con el creyente.
Donde tú vayas, deberías de desprender ese perfume de la presencia del Señor. Cuando estudiamos Cantar de los Cantares, varias veces encontramos de esta mujer diciendo, que el Señor pueda desprender su aroma en mí. ¿Por qué? Para que ella lo pueda desprender en alguien más. Pero mire, ¿qué era este aceite de la unción? Éxodo 30, versos 23 y 25 dice también, toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250, caña aromática, 250, y casia, 500, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva, y harás con ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfumes. La mezcla de todos estos elementos era un perfume tal que se le llamaba obra del perfumador. Será aceite de la santa unción. Entonces, como usted puede ver, eran 5 elementos claves en la vida. Había un elemento que era la mirra fluida, que era como una especie, llamémosle amarga, canela aromática, que era como una especie de sabor, una caña aromática, que era otra especie medicinal, casia, que era una especie de fragancia. Entonces vemos que prácticamente este aceite de la unción era formado por algo que te puede dar a ti sanidad en el momento de pasar algo malo, como algo medicinal que hacía la caña aromática. Sabor, que es lo que daba la canela. Y si era algo amargo como la mirra fluida, sabías que era parte del proceso, pero que aún así era posible salir de ello. Y de casia, que habla de algo que era una fragancia que daba aroma. Que toda prueba que uno pase con la unción, al contrario, se convierte en algo aromático. Y con estas 4, pues nada menos que estaban incluidas el aceite de oliva, que es figura del Espíritu Santo. Entonces con estas 5 se hacía una obra del perfumador. Tu vida es una obra del perfumador si tú dejas que todos estos elementos obren en ti, para que cualquiera que pase cerca huela que tú has sido redimido, comprado, y derramas la presencia de Jesucristo. Pero había otro componente en el altar, y muy importante, y yo diría clave en todo esto, y eran los altares para presentar ofrendas. Claro que sí, las ofrendas eran clave, porque las ofrendas se convertían como algo que tenía que subir como olor fragante al Señor, al Creador. Y aunque habían 7 tipos de ofrendas, hoy voy a ver las 3 más importantes que eran claves. La ofrenda por el pecado y la expiación. La ofrenda por el pecado. Y esto está en Éxodo 29 y dice así: entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Y matarás el novillo delante del Señor y a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la sangre al pie del altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Aquí encontramos una versión preciosa y hermosa sobre cómo era que ellos tenían que ser limpios del pecado que ellos cometían. Y agarraban esta carnero o esta ofrenda, este animalito, lo degollaban y su sangre la derramaban en el altar, en la entrada, pero rociaban prácticamente los cuernos del altar. Y dice que todas sus entrañas y todas sus partes las llevaban lejas y las quemaban. Y eso es figura de Jesucristo. Que para nosotros poder entrar, Él murió, Él derramó su sangre en la puerta.
Y dice que Él fue consumido, Él bajó a los infiernos. Y tal como lo dijo Job cuando lo estudiamos, que Job dice, y mi Redentor vive y se levantará de entre las cenizas. Como que él supiera que Jesús, que en su resurrección, Él se levantó de las cenizas. ¿Para qué? Para, pues, cumplir este sacrificio, o llamemos cumplir esto que les enseñó muchos años atrás. Pero después tenemos otro tipo de ofrenda. Una ofrenda de olor grato. Todas las familias anualmente tenían que presentar su cordero, y ese era, o su animal, y era un animal por familia. Yo presento este animal por mi familia. Yo presento este animal para perdón de los pecados de mi familia. Yo presento este animal para que suba como olor grato al Señor. Entonces te puedes imaginar que los sacerdotes continuamente estaban derramando corderos todo el tiempo, porque eran miles de familias las que habían ahí. Me imagino que les daban un calendario, ahora te toca a ti, mañana al otro y pasado al otro, y así al día saber cuántas familias presentaban sus animalitos. Pero las de olor grato, esta es una ofrenda que era como decirte, ofrendas de paz. Señor, yo te presento esto para estar en paz contigo y que tú me bendigas y que yo me comprometo a consagrarme para ti. Y aquí era diferente, porque dice, y matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos lados. O sea, que si toda la sangre se ponía en el altar del atrio. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. Esta era una ofrenda que subía como olor fragante. Subía al Señor como algo grato. Él decía, aquí Él se está consagrando, esta familia se está consagrando. Y lo mismo Él quiere que hagas contigo, que tú te presentes continuamente a Él como un olor grato. Decirle, Señor, aquí está mi vida, me presento delante de ti, tómala, quema todo lo que hay en mi ser, toda mi carne, todas mis cosas que te son incómodas, quémalas. Y para ti. Pero había otro sacrificio que es muy importante, que era el holocausto continuo. O sea que ese altar, había un altar que tenía que estar continuamente presentando un sacrificio. Salía una columna del lugar santo continuamente, el lugar del altar del incienso, y pues la sangre que se tenía que derramar continuamente. Y esto es Éxodo 29, 38, 40 dice, esto era diariamente. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año, cada día, continuamente. Ofrecerás el uno de los corderos por la mañana, el otro cordero por la tarde. Y ofrecerás 1/10 de efa de flor de arena mezclada con 1/4 de hin de aceite batido. Para la libación, 1/4 de hin con un cordero. Aquí prácticamente lo que estamos diciendo es, yo sé que cada uno tiene que presentar su ofrenda personal. Pero yo quiero ahora tú como pastor, como líder de este grupo, recordar que yo soy el Dios de este pueblo y que tú tienes que llevar la carga para que todos hagan lo correcto. Y tú vas a presentar un cordero como diciendo, Señor, yo me presento delante de ti por mi familia, por ejemplo. Yo me presento por ti, en mi caso, por mi familia y mi iglesia, las ovejas que tú me has dado a cuidar, a pastorear. Y de esta manera yo continuamente presentaré sacrificio. ¿Cómo puedo presentar un sacrificio continuo? Con mi adoración, con mis oraciones, que ese es el altar del incienso, con mi vida misma. Tu vida, tus actos, tus obras se convierten en una adoración a Dios. Y eso es lo que Él dice, que diariamente tú tienes que vivir una vida digna, continuamente, dando a entender que tú me perteneces. Y de esta manera tu ofrenda es completa. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto prácticamente
damos por finalizado este primer día de discipulado del tabernáculo. Tú dirás, hoy sí andaba como bala, ¿verdad, pastor? Pero yo te recomiendo, vuelve a escuchar este discipulado, vuélvelo a escuchar hasta poderlo retener y tenerlo en el corazón. Y saber que a Dios se agrada si uno prepara su cuerpo para Él. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado acompañando. Bendice su vida, bendice todo lo que él haga, su familia, su negocio, su trabajo, sus relaciones, sus ingresos, sus finanzas, su economía. Bendícelo. Y que hoy, Padre, haga el compromiso de decirte, Señor, yo quiero ser más como ti. Ayúdame a aprender de esta figura del tabernáculo, te lo pido. Señor, de esta manera yo lo bendigo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos la semana entrante. Bendiciones.